Eso le quiere hacer la última pregunta a Francisco Jueguen. Sí, doctor, quería preguntarle qué opinión le merece esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud de la utilización del dexametasona, digamos, como tratamiento, y si también se está trabajando con el plasma de algunos recuperados. Bueno, decididamente cada semana que pasa vamos teniendo un poquito mejor de información de cuáles son los tratamientos que funcionan mejor y cuáles tienen algún impacto. El trabajo de la dexametasona a bajas dosis precozmente es un trabajo de un resultado bastante significativo. De todas maneras, es un trabajo que ha sido cortado precozmente, de manera que todavía falta un poco más de información precisa. Pero es una droga muy conocida por nosotros, todos los médicos la hemos usado en muchas situaciones, en cuadros similares de infecciones o de sepsis, en una etapa de la enfermedad tiene un buen impacto, de manera que hay alguna expectativa, le diría relativamente importante, de que pudiera mejorar la evolución clínica. Por supuesto que no va a resolver el problema, pero es un instrumento más en el arsenal, ¿no? Gracias, ministro, muy amable. No, por favor, saludos a todos por ahí, hasta luego, Dolphy. Adiós. Rubinstein, ¿cuántas veces por día le da vueltas en la cabeza la idea de que le podría haber tocado a usted este hierro caliente? Muchas. ¿Y se pensó que habría hecho? ¿Qué consejo le daría, por ejemplo, a Quirós o a Ginés? De nuevo, siempre son estos escenarios contrafácticos, ¿no? Claro, como cuando dicen, si hubiera estado Macri, esto hubiera sido una catástrofe. Estos son escenarios contrafácticos incomprobables. Hay que estar donde está Fernán, hay que estar donde está Ginés, yo los respeto y me parece que, digamos, están en una posición muy difícil, de extrema responsabilidad, así que yo creo que hay que escucharlos y respetarlos muchísimo. Ya que usted Dicho esto, para mí es más fácil, para mí es más fácil, digamos, decir, yo creo que, como decía, se tomó muy bien la decisión y oportuna la decisión de la cuarentena temprana. Me parece que no se tomaron, digamos, se subestimó inicialmente la epidemia, eso lo reconoció el propio ministro de Salud al principio, y eso yo creo que significó también que no se hicieran no se tomaran algunas decisiones como la compra de reactivos, claro, o los controles en Ezeiza. Pero es así, esto pasó y también lo reconocieron. Me parece que la medida se tomó bien. Me parece que, digamos, la cuarentena se cumplió lo mejor que se pudo haber cumplido en un país que está en una recesión desde hace 10 años y que tiene serios problemas económicos y que más del 50% vive de la economía informal o del cuentapropismo o son profesiones independientes y no tienen un salario. Me parece que aún así la gente cumplió. Pero realmente en el último mes, sobre todo, la cosa se empezó a deshilachar y en las últimas semanas, casi diría yo, a rajar o romper la cuarentena. Lo cual es muy difícil volver atrás. Es muy difícil volver atrás, a menos que, por supuesto, esto se transforme en un panorama que yo sinceramente no creo que ocurra, de apocalipsis como sucedió en Nueva York, en Italia o en España. No creo que ocurra. Porque, ahora, la falta de testeos... Claro, la gente, si hay miedo, la gente se va a guardar. Doctor, ¿sí? La falta de testeos que al principio de las primeras cuarentenas, que no estábamos medio a ciegas, ¿no generó también una situación de subdiagnóstico de la población? Digo, porque hoy podemos decir, hay más testeos, hay más casos. Quizás tuvimos un grupo de casos o algunos focos que no fueron testeados y pasaron subdiagnosticados. El aumento de la curva epidemiológica que tuvo lugar en el último mes tiene mucho que ver con la búsqueda activa de casos. Y muchos de esos casos ya existían, estaban circulando, pero no habían sido detectados. La brecha entre los casos confirmados y los casos reales es muy grande cuando se testea poco. Cuando se aumenta el testeo, esa brecha se reduce. Con lo cual, el aumento de la curva probablemente tenga mucho que ver ya con la evolución epidemiológica, digamos, porque la epidemia está madurando claramente, pero en buena medida también tiene que ver con la búsqueda activa de casos en la ciudad de Buenos Aires y en los partidos del conurbano. Me da un segundito, Rubinstein, está Beto Valdés con una información de último momento. Sí, Pancho, concretamente, primero, dato para tener en cuenta. En la reunión de hoy, pasado el mediodía, entre el presidente Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, se acordó diferentes posturas. Obviamente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires quería ya fase 1, Rodríguez Larreta no, el presidente arbitró y postergó. Quedan 72 horas
de análisis. Los números de hoy han modificado bastante la postura en la quinta presidencial de Olivos. El día jueves, más entrada la tardecita noche, se vuelven a reunir los tres mandatarios. La información, Pancho, indica, a ver, las alternativas que plantean, Kicillof fue con fase 1, pero hoy el ministro de Seguridad, Sergio Berni, que en algunos casos habla por Cristina, habló de fase 0, hibernación, ni transporte público. Lo más probable es que la cosa empiece a estar a mitad de camino. Fase 1,5. ¿Qué significa eso? Entre 1 y 2. Es decir, como es prácticamente inviable volver a la fase 1, lo más probable es que sean restricciones y que estemos a mitad de camino. 1,5. Hernán. Bueno, con este panorama, doctor, y usted que no tiene sobre sus hombros la responsabilidad de tener que tomar una decisión, ¿cuándo cree que puede revertirse entonces? La pregunta que nos hacemos todos, ¿cuándo se acaba esto? ¿Hasta cuándo? Obviamente hay una realidad concreta. Nosotros no podemos permanecer confinados y con serias restricciones hasta que venga la vacuna, que no va a pasar menos de un año, probablemente más, lamentablemente. Entonces hay que tener esto en mente y por otro lado también saber que la cuarentena, como recién mencionaba, se está deshilachando por sí misma, porque hay un progresivo incumplimiento social que empezó en el conurbano y también está en la ciudad de Buenos Aires. Entonces el tema es que hay que ser realista. ¿Cómo podemos hacer? Por supuesto, de nuevo decía, si hubiera un panorama apocalíptico, la gente no come vidrio, se va a guardar. Pero yo no creo que esto ocurra, no creo que ocurra en las próximas semanas, porque como comentó el doctor Quirós, la velocidad de propagación, el famoso R0 por ahora, si bien está por arriba de 1, y esto implica propagación y crecimiento exponencial en algún momento, la velocidad de propagación sigue siendo modesta. Y los servicios de salud por ahora están respondiendo, no están cerca del colapso, por lo menos por ahora, y sí esta progresión sigue. Gracias. Entonces, acá hay que ser muy cauteloso. Gracias, Rubinstein, muy amable. No, gracias a ustedes. Quiero saludar, antes de ir un segundo al corte, a Diego Santilli, no sé si nos está escuchando. Diego, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo les va? Hola, Francisco. Muchas gracias. Yo quiero saber si, como escucho en el Frente de Todos, el caso Vicentín unió a la oposición. No sé si me podés esperar unos instantes para la tanda y contestás. ¿Cómo no? Gracias, ahí estamos.